Estudiar acá en Canadá se ha convertido en uno de los sueños y los objetivos de muchos de nosotros los latinos que escogemos este país para migrar. El caso es que cuando tú estudias acá tienes muchos beneficios, sin importar en la provincia en la que estés, ya que existen muchísimas opciones. Pero por supuesto la provincia de New Brunswick tiene sus beneficios extras, lo que la convierte en algo muy atractivo para todos nosotros. Pero, ¿cuántos secretos hay detrás de estudiar? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo es el campus? ¿Qué nos podemos encontrar por acá? Son cosas de las que nadie nos cuenta. Pero yo no soy estudiante, por tanto no soy experto en el tema. Pero tenemos la buena fortuna de que en nuestra comunidad de latinos tenemos a alguien que sí lo es y nos va a estar contando todo. Si te interesa el tema, quédate. Ahora sí conozcamos a la víctima del video del día de hoy. Si eres la víctima, porque te vamos a comer a preguntas, espero estés preparado. Claro, Cuéntanos cómo te llamas, de dónde eres y todo eso. claro, muchas gracias por la invitación. Me llamo Diego, soy de México y bueno, ya tenemos algunos años aquí en Canadá. Muchas gracias a ti por ofrecerte, por tu tiempo y bueno, por colaborar con nosotros. Diego, mi primera pregunta para ti es, ¿eres estudiante del New Brunswick Community College. MBCC? Claro que está. Oye, tengo una pregunta para ti. ¿Es muy difícil estudiar en el MBCC? Fíjate que no es difícil como tal. Las materias que llevas, los cursos, no son difíciles, pero llevan mucho tiempo para dedicarles. O sea, no es complicado, pero al mismo tiempo se vuelve muy complicado por la cantidad de información y procesos que tienen que hacer al mismo tiempo. Es correcto, hay que manejar muy bien los tiempos porque son muchas actividades, muchas tareas, entonces aunque no lo parezca, sí llega a ser tomar bastante de tu tiempo. Qué bueno saberlo para estar preparado con este tema. Porque yo creo que todos pensamos, me voy a un college, a una especialidad técnica, no me va a tomar mucho tiempo, y resulta ser que sí, te termina tomando muchísimo tiempo. El tema es lo que me lleva a otra pregunta. Obviamente sabemos que si vienes a Canadá puedes trabajar y estudiar al mismo tiempo, pero si me dices que se te vuelven muchísimas tareas, va a haber que ver cómo se balancea eso en todo caso, ¿no? Porque no tenemos mucho tiempo libre, por lo que tengo. Sí, claro, es una pregunta muy frecuente porque muchos igual vienen con la idea de, ¿sabes qué? Voy a estudiar, pero quiero trabajar tiempo completo, sobre todo ahorita, ¿no? Que los están dejando. Sí. Sí, es algo muy importante de considerar porque de verdad yo creo que el medio tiempo es suficiente para que te alcance a hacer tus estudios, concentrarte bien en lo que vas a hacer y pues dedicar un poquito al trabajo, pero claro, no pero más no que al el tiempo, estudio. no más que el estudio, claro, porque se complica mucho. Tengo una idea, ¿por qué no caminamos un poco por acá por el campus? Porque es un lugar hermoso por lo que estoy viendo. Claro. Y que nos cuentes un poco, precisamente dónde nos encontramos acá ahora. ¿Qué es esto? Mira, justo en esta zona nos encontramos en la Universidad de St. Thomas. Claro. Viene siendo su área principal. Como ves, es una universidad muy bonita, muy antigua. De hecho, me he dado cuenta que casi todos los edificios como que siguen la misma línea, la arquitectura es como bien, como todo de ladrillo, como, es muy lindo. Sí, exacto. De hecho, probablemente ya lo habrás notado. Estamos en la zona de St. Thomas, pero tú sabrás que esta zona también está en la Universidad de New Brunswick. Sí, me pareció curioso porque veníamos de camino y vi que decía Universidad de New Brunswick y hay unos pasos está el Community College. ¿Cómo funciona ese tema? ¿Comparten el mismo campus o es como que tú estás en tu área y estudias y...? No, sí, mira, eso es un tema muy curioso. Aquí en Fredericton se ha decidido que los 3 instituciones educativas, las más importantes, están en el mismo campus, pues, que viene siendo UNB, St. Thomas y la MBCC. Ahora, la manera en que funciona es todos los campus comparten ciertas zonas donde todos podemos acceder, ya sean cafeterías. O sea, son compartidas para todos. Claro. Si yo estudio en la UNB, yo puedo ir a una cafetería que esté aquí en St. Thomas y sin ningún problema. Claro que sí. Igual el tema de la biblioteca, por ejemplo, hay una biblioteca muy grande en UNB y tú puedes acceder, no necesitas ser estudiante de esa universidad para... Igual eso lo encuentro interesante, lo encuentro súper útil porque como todos sabemos las universidades, la universidad obviamente tiene mucho más recursos, mucho más libros, etcétera, ¿no? Exacto. Que la propia del Community College quizás tiene un material que no. Y poder entrar ahí está súper bien. Tengo otra pregunta para ti. El internet aquí en Canadá es súper costoso, si no lo saben, te estamos contando desde ahora. De hecho, es uno de los países con el internet más caro del planeta. En la universidad, ¿hay wifi? ¿Es pública? ¿Hay que pagarla? ¿Cómo funciona? Sí, mira, aquí en la universidad hay un wifi que es para todo el campus y lo único que tienes que hacer es acceder con tu ID de estudiante, tu contraseña que te otorga la institución y listo, tienes acceso al internet. O sea, voy a poder hablar con mi mamá, con mi familia sin ningún problema. Claro. Sin pagar 3 millones. Sí, claro. Y pues la verdad es que si vienes con la finalidad de estudiante tienes que tener un poquito de tiempo, así que puedes pasar un tiempo en el campus después de clases, necesitas hacer tareas. Puedes venir cualquier día de la semana, de hecho. Claro. Muy bien, muy bien. Oye, tengo otra pregunta para ti. He comido preguntas, pero
Ya te dije que te preparara, ¿eh? Yo te lo dije que estuviera listo porque él iba a hacer Claro. mi pregunta. Bien De hecho, si listo se me para- olvida alguna, quiero decirles que lo dejen en los comentarios, que nos dejen quizás en qué los podamos ayudar. Y además que Diego nos va a ayudar con el tema después y yo haré lo posible por encontrar la respuesta a lo que se está preguntando específicamente, ¿no? Claro, sí. Tengo una pregunta para ti. Veo que hay paraderos de buses dentro del campus, por lo que he visto. Sí, estás en lo correcto. Lo que sucede, probablemente ya lo has visto, el campus está entreconectado con la ciudad. No es un campus cerrado donde solo accedas siendo estudiante, es una área pública, por lo cual los autobuses de la ciudad pasan por el campus. Lo cual es algo No es como un autobús de la universidad, sino que es simplemente parte de la ¿No? ciudad que tiene su ruta por la universidad. Exactamente. Si no me equivoco, pasan 3 rutas de autobuses por el campus. Qué Entonces interesante. van a diferentes zonas de la ciudad y cualquier autobús que te quede más conveniente, puedes Lo puedo tomarlo. utilizar. Ajá, Igual es bueno saberlo porque obviamente cuando uno llega como estudiante no tienes auto, no tienes cómo transportarte. claro. Que por cierto, si no sabes cómo comprar un auto, ese es otro de los temas otro de los videos que te tenemos preparados, que vamos a dar a la descripción por acá, para que para simplemente vayas allí y te enteres cómo funciona ese tema. Oye, literal, hemos caminado como 2 minutos y llegamos al MVCC. Tienes Claro. toda razón, está todo cerquita. Cuéntanos, hablando del MVCC, ¿tú qué estás estudiando en el MVCC? Por cierto? Mira, estoy estudiando un programa de analista de programación Oh, vaya, qué interesante, Diego. y mucho. De hecho, tiene muchísimo campo esto acá en Canadá. Sí, bastante. Hay muchas oportunidades para continuar, para trabajar. Pero déjame decirte, el campus MVCC tiene bastantes programas, no solo en Fredericton, porque hay que recordar que el MVCC tiene bastantes campus dentro A de la través de toda la provincia. provincia, claro. Exactamente. Hay unos programas muy demandados, otros no tanto. Algo que tienen que considerar es que MVCC prioritiza de acuerdo a cuando tú aplicas y que estés calificado. Entonces es el primero que llega y que esté calificado, pasa. Claro, es como el que primero aplica es el que pasa. Exacto. ¿Eso significa que tenga muchos cupos? ¿Significa que es fácil aplicar al MVCC o no? ¿Es como lleva tiempo, hay muchos cupos o los cupos son limitados? Mira, yo te voy a dar un ejemplo. Yo estoy ahorita de estudiante doméstico porque, como sabes, ya tengo una residencia permanente. Muchísimas felicidades a Diego, ya Gracias. residente permanente de Canadá, ¿cierto? A pesar de eso, mi programa es muy demandado, entonces yo tuve que estar en lista de espera un año. Un año. Un año. Wow. Hay programas, hay otra cosa que hay que considerar es que cuando eres estudiante doméstico, si tú no entraste este año a estudiar, tu aplicación se difiere al siguiente año. Claro. Cuando tú eres Ese es el internacional, deferral. exacto, Claro. pero cuando eres internacional, eso no sucede, hay que volver a aplicar. Entonces, la recomendación es que verifiquen cuántos asientos hay. Si van a la MVCC, van a verificar cuántos asientos hay disponibles por este programa. Yo creo que lo que podríamos recomendar de fondo es que lo piensen y lo planeen con mucho tiempo de anticipación, que no piensen que es algo que va a ocurrir mañana, porque quizás no sea así. No es como llegar al supermercado y voy a comprar y ya está. No, Claro, no porque es así, no es tan así. otra cosa que hay que considerar, no nada más es aplicar y que en MVCC te apruebe tu lugar. Hay que aplicar al permiso de estudio, eso lleva tiempo, Claro. depende de tu país, se puede demorar de 2-4 semanas hasta 6, E 7, incluso 8. puede ser que te lo aprueben y ya el momento de ingresar a Canadá ya pasó, entonces no coincide con el inicio de clases, entonces simplemente tienes que hacer la extensión para el próximo año, etc. Sí, Eso es un detalle. Muchísimas gracias por decirlo, porque es un detalle bastante importante que se pasa ahora. Pero lo que sí no se nos puede pasar por alto es cuántos pesos, lucas, soles, dólares, millones hay que sacar del bolsillo para estudiar en el MBA. la pregunta del millón. Sí, porque me han dicho que es barato, pero ahora vamos a ver cuán barato. Sí, mira, cuando hablamos de MVCC en particular, es uno de los colleges más baratos de Canadá. Ahora, eso es relativo. Hay que recordar que venimos de países de Latinoamérica donde tal vez la economía no es la mejor, no estamos en la misma posición Claro. Económica. Bueno, mira, te voy a dar como de precios. Hay que recordar que estos precios pueden variar año con año. Es muy importante Claro. revisar la página oficial. Yo creo que sería como un punto de referencia más que más. Claro. Ahorita están un promedio de $10,000 anuales para un estudiante internacional. Es un promedio, puede ser más, puede ser un poquito menos. Igual Claro. podemos ahí poner en pantalla cuánto. Claro, siento que ¿Vale? los $10,000, si lo comparamos con otro college o universidad o lo que sea de acá de Canadá, sí considero que es bastante económico, pero comparándolo obviamente con los precios que pagaríamos en Latinoamérica, sí es una suma bastante Claro. considerable. Y mira que es una alternativa porque por donde si tú quieres estudiar en UMB o St. Thomas, déjame decirte que el precio es más o menos como el doble. Sí. Y son 4 años, hay que recordar eso también. Entonces aquí solo son 2.
Claro, Por lo- y como es una institución reconocida por el gobierno, también tienen el Postgraduate Work Permit. Claro. Exactamente. Entonces, hay muchas ventajas de estudiar en el MBCC, pero siempre el consejo es, vean lo que quieren estudiar, algo que les va a llevar a un futuro a lo que quieren en Canadá. Oye, yo Y- creo que algo también que mencionar importante es que a ese presupuesto de cuánto está costando el college, tienen que sumarle todos los costos que vienen escondidos, porque obviamente estás pagando solo matrícula, ahí tienes que sumarle obviamente los materiales, la computadora, un montón de Exactamente. cosas Entonces, que, imagínate, un programa como el mío, obviamente requiere una computadora un poquito más avanzada por el tema de programación, de diferentes claro, necesitas especialidades. un buen material para poder hacer tus propias temas, Claro, obviamente. pero en general, de hecho, todas las carreras, todos los programas, aunque no sea relacionado a computación, usualmente requieren que tengas una computadora porque las tareas, exámenes, mucho se lleva a cabo en línea. Sí, Entonces, todo es digital hoy por hoy, de hecho. claro, es en el mundo que vivimos, entonces hay que adaptarnos también. De hecho, tengo entendido, y tú me lo corregirás, el MBCC desde el tema del COVID y todo, como que se mudaron a una especie de estudios medio híbridos, entonces como que a veces son clases en el campus, otras veces no son en el campus. Claro, esa es una buena pregunta. Fíjate que la mayoría de los programas sí ya son híbridos. ¿Qué significa esto? Yo te pongo un Así ejemplo se quedó. como el mío. Es como que se quedó así después del COVID, llegó para quedarse. Claro, por ejemplo, en mi caso, yo los lunes no tengo clases en absoluto, solamente es un tiempo reservado si ellos quieren tener un examen o una actividad especial. Claro. Martes, miércoles y jueves yo vengo al campus y el viernes tengo 3 clases, pero son en línea totalmente. Qué bueno, qué bueno. Bueno, mis amigos, yo los voy a seguir recorriendo por acá, por el campus donde estamos nosotros, porque créanme que es un lugar hermoso. Hay que venir sí o sí, sea para estudiar o no, pero tiene que venir. Cuéntanos, ¿dónde estamos ahora? ¿Qué es este edificio que tengo a mis espaldas? Claro, mira, aquí tenemos el Student Union Building. Básicamente es como el lugar donde tú vas a ir cuando te quieres relajar un poco, tal vez después de clases, un poquito fuera de las aulas. Ahí tienen, no se alcanza a ver, pero hay muchos estudiantes ahorita ahí, hay mesas de ping pong, hay una cafetería, tienen un Tim Hortons, puedes tomar un cafecito, relajarte, platicar con tus amigos. Claro, como para pasar el rato un poquito más ameno, claro. Claro, este es completamente el edificio de estudiantes. Yo creo que sería un lugar extremadamente necesario porque acá en Canadá, como todos sabemos, el invierno es súper cruel, no hay actividades que se puedan realizar, o sea, no hay muchas actividades que se puedan realizar en el invierno en el exterior, entonces vas a preferir estar mucho rato en interiores, ¿verdad? Entonces, claro, tener un lugar así yo creo que sería ideal. Y déjame que te cuento, no solamente tenemos ese tipo de cafeterías, ahí adentro también tenemos un pub, que esencialmente, ¡Wow! ¡Un pub! así es, digo, en Latinoamérica tiene diferentes nombres, en México lo Claro. conocemos como un merendero, lugar donde vas por comida y cerveza. Y cerveza, claro. En Cuba sería como un bar o una cosa así, en Chile lo conocen como pub, igual que por acá. Claro, y yo sé que suena raro, ¿no? Cerveza, alcohol en un campus. Ajá, pero en verdad, ahí lo tienen, y es público, no tienes que ser estudiante de aquí para poder acceder a él, tienen una entrada independiente, pues tú sabes, por los días de que no se ha abierto el campus, y de hecho cierran hasta las 2 de la mañana, entonces en verdad es un pub público tal cual, no es solamente... Claro, eso sí, tiene la misma exigencia de mayoría de edad que cumpliría para cualquier otra institución en New Brunswick, que por cierto, la mayoría de edad acá en New Brunswick es de 19 años. Solamente con 19 años de edad cumplidos es como único puedes entrar a un lugar donde vendan bebidas alcohólicas. Claro, incluso me ha tocado ir y te escanean tu ID, que tienen un código de barras, Sí, sí. y los escanean. Verifican que sea real, que sea Claro, legítimo. no van a correr el riesgo de... Sí, mucha responsabilidad, pero está ahí disponible para todos. Y déjame decirte que los precios son bajos y algo curioso... Esa iba a ser mi pregunta de ahora. ¿Es muy costoso o es No. precio estudiantil? Es de verdad que es muy acomodado a un precio estudiantil, las porciones son grandes, entonces tú vas a gastarte tus $13, $14, de verdad llenas, porque llenas. ¿Ah? Y otro dato más de ahí que se me hace muy curioso, los precios que tú ves ahí es lo que pagas. A diferencia de otros lugares en Canadá donde le tienes que agregar el impuesto, aquí no, aquí ya viene el impuesto agregado al precio que tú ves. Claro, porque cuando yo estaba en Latinoamérica, en Latinoamérica no es así. En Latinoamérica tú ves el precio y eso es lo que pagas, ¿verdad? Pero acá en Canadá, en Norteamérica en general, tú ves un precio en el display, pero ese precio no es el precio final, porque a ese precio tienes que sumar el 15, el 10 o el 5% de taxes, depende de la provincia donde estés. Por cierto, acá en la provincia de New Brunswick es el 15%. Diego, ¿sabes que cuando hemos estado recorrido el campus me he dado cuenta de que obviamente hay mucho estacionamiento y hay mucho auto, porque como todos conocemos, Norteamérica no es nada sin estacionamientos. Acá todos los negocios, todos los lugares tienen muchísimos autos. Y quizás ahora te estarás diciendo, bueno, pero quizás yo no necesito un auto, quizás no me pueda comprar el auto o será cosa del futuro. Pero bueno, igual te quiero dejar el dato. ¿Cómo funciona el estacionamiento acá? Porque ese es el otro detalle, la mayoría de los estacionamientos nunca son
gratis. La mayoría de los estacionamientos acá se pagan, pero me he dado cuenta que los estacionamientos de acá dicen UNB o algo parecido, ¿cierto? Sí, claro, estás en lo correcto. Aquí en el campus, para poder acceder al estacionamiento, necesitas tener un pase, hay que comprarlo. Okay. El pase, los dueños de ese pase son la Universidad de la UNB, tal cual. O sea, no es un pase municipal como los otros que vemos a través de la ciudad. Son tal cual, aquí la universidad se gobierna. Y bueno, los pases te sirven tanto para estacionarte en MVCC, en St. Thomas y en UNB. Todos los 3 campus requieren ese pase. Que se le compra a la UNB. Es correcto. Correcto. Y hay que tener mucho cuidado porque te pueden poner una multa si no tienes ese espacio. De hecho, tengo entendido de que me han comentado varios amigos que sí les ha pasado, de que sí constantemente les están poniendo multas. Sí, no, y no nada más de eso, ya incluso algunos les bloquean las ruedas, o sea, ya si son muy estrictos, hay que tener mucho cuidado. O también te pueden transportar el auto, te lo recogen de acá y te lo llevan. Claro. Sí, claro. Sí. Tú sabes que aquí los temas de estacionamiento son muy serios, no hay que ponerlo a la ligera, hay que ser muy responsables. Recuerden que no estamos en Latinoamérica, aquí son bien cuidadosos con todo y aunque tú creas que nadie te está mirando, sí te están mirando. Sí, claro, entonces, por eso quería dejarte la información. Muchas gracias por actualizarnos en este tema. De nada. Este edificio que tengo a mis espaldas es un poco curioso, así que les voy a contar de qué trata. Sucede que era un aula de lo que era una escuela y resulta que la movieron, literal, así como les estoy comentando. Lo movieron completamente del lugar donde estaba porque se construyó lo que es actualmente una presa. Entonces, para que no se inundara y como conmemoración, la sacaron de ahí y la reconstruyeron acá, justo dentro del campus de la universidad donde se conserva hoy por hoy. Bueno, yo creo que antes de terminar este video, hay algunas cosas que creo que necesitan saber los amigos sobre estudiar acá en Canadá en general, acá en New Brunswick. Pero primero que todo, ¿dónde estamos ahora? Porque esto está como que muy bonito. Sí, mira, estamos justamente a espaldas de la biblioteca de la UNB. Muy bonito, por cierto, muy grande, muchísimos recursos para acceder y... Que como habíamos mencionado, no importa en qué lugar estés estudiando, igual puedes acceder a la biblioteca. Claro, ¿verdad? Claro, la verdad es interesante. Diego, ¿qué consejos nos puedes dar o les puedes dar a los amigos que están en Latinoamérica que tú sentiste que fueron como complicados para ti o, no sé, cosas que nosotros como latinos no conocemos y que una vez estudiando acá en Canadá te das cuenta de que funcionan de una manera diferente? Sí, claro. Para empezar, yo creo que tengan en mente, tanto si estudian como en la UNB, en el college, la mayor parte de su tiempo van a pasársela dedicada al estudio. Sí, hay que tener, yo sé que es importante trabajar, conseguir dinero, pero entonces es importante tener un poquito de ahorros para poder dedicarse de lleno al estudio. Porque les ponen muchísimas tareas. Claro, entonces te toma mucho tiempo. Algún otro consejo que podría darles es, elijan bien qué carrera van a elegir. Específicamente, sí, ¿cierto? porque a final de cuentas yo entiendo y que la mayoría elige una vía de estudios y principalmente la misión es emigrar a Canadá, obtener una residencia, claro. Pero hay que pensar a futuro sobre qué más va a pasar después de estos... ¿Qué vas a recoger con esa inversión que estás haciendo, cierto? Porque es una inversión, si es en MVCC es de 2 años, si es en la universidad probablemente sea de 3 o 4. Claro. Hay que ser muy disciplinados en ese aspecto, saber bien hacia dónde quieren planearlo llegar. Con mucho tiempo. Claro, y saber elegir. Realmente, una pregunta que surge mucho es ¿cuál es la diferencia entre una universidad y un college? Y un college. Es lo mismo. Porque en Latinoamérica no existe tampoco. No, tal cual no. No tal cual como está acá, ¿cierto? Hay universidades, por ejemplo, en México que te ofrecen algo que se llama el TCU, que es Técnico Superior Universitario. Claro, en Cuba también no tienen, tengo entendido. Es como algo 2 años más corto, pero que... Es como un técnico sin llegar a ser la universidad. Claro. Sí. El college sería algo muy similar. Ahora, el college, la ventaja que tiene es que las materias son muy directamente a lo que tú estudias. Claro. Es una especialidad muy técnica. Claro, puede llegar a ser un poco pesado porque lo que puede ser un programa de 3 o 4 años lo haces en 2. Al menos en el caso de la MVCC. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero por un decir, muchas veces hay personas que ya tienen estudios en México, solamente requieren el estudio pues para acceder, claro, para ¿no? acceder a la vía de emigrar. No es que vayan a estudiar porque ese sea el objetivo de sus carreras, porque muchos ya tienen una carrera universitaria, etcétera, sino que es como usarla como vía. Porque de decisión de cada persona. Una persona a lo mejor ingeniera en sistemas en Latinoamérica, probablemente no tenga mucho sentido volver a hacer otros 4 años de lo mismo en la UNB. Probablemente puedan tomar un curso de 2 años en MVCC que son más específicos porque tienen, por ejemplo, redes, programación, algo más específico, y te va a llevar a lo mismo. Al final de cuentas vas a tener educación en Canadá, 2 años de tu especialidad, vas a poder acceder básicamente trabajar después en lo mismo, porque al final
vas a poder usar la experiencia que tenías en tu país para encontrar un trabajo. ¿Tú les recomendarías que sí vinieran a New Brunswick? Sí, definitivamente. Yo creo que New Brunswick está ahorita en su etapa más, no sé ni con qué palabra decirlo. ¿Reciente? Claro, que esa era la palabra en inglés. Sí, siento que ahorita es todo un boom las provincias Del Atlántico en general. y está creciendo. La ciudad de Fredericton está creciendo inmensamente. A un ritmo muy acelerado. Monton igual, tienen un ritmo de crecimiento bastante Y déjame grande. decirte, no solamente es por los inmigrantes de fuera, incluso de mismo Canadá. Están mudando Sí. personas de Ontario, de Quebec, están mudándose a Nuevo Brunswick. Y creo que tiene un futuro bastante prometedor. Y en términos migratorios también el programa provincial, el programa de inmigración provincial de New Brunswick como tal favorece muchísimo a aquellos que se gradúan, porque este año lo reanudaron nuevamente y aquellos que se gradúan de una institución educativa pueden aplicar directamente a la residencia, o sea, ser nominados por la provincia por haber estudiado solamente acá. Que es una ventaja súper importante si tu plan obviamente es migrar a Canadá en el final. Claro que sí. Diego, muchísimas gracias por tu tiempo. Estoy seguro que los amigos que nos están viendo, amigos y amigas que nos están viendo, te van a agradecer muchísimo a ti por toda la información que le estamos ofreciendo en este día. Quisiera dejarles a ellos saber que si tienen alguna información que la dejen en los comentarios, si tienen alguna pregunta, trataremos de hacer lo posible para responderla. Si hay algún otro tema interesante o si hay algún otro tema que les interese saber, yo creo que podríamos realizar en cualquier momento otro video, otra información relacionada a todo esto, porque todo el tema educativo acá en Canadá es muy grande, hay muchísimas cosas. Y yo sé que hay bastantes dudas, probablemente no habíamos cubierto todas sus dudas en este video, pero igual, si en una ocasión se puede dar, claro que sí. Por supuesto. Muchísimas gracias, Diego. Gracias por la invitación. Un gusto participar y bueno, nada, aquí estamos. Nos vemos en un próximo video. Chao.